Hermanos que han venido a trabajar aquí en el Colegio Interamericano. 5 brothers who have come from outside to work in the school. La Iglesia Cristiana Confraternidad 20 de Julio les da una bienvenida. Our church is giving you the welcome. Cuando ustedes vienen a este lugar, queremos decirle aquí hay muchos de los hombres promisiones. Each time that you come, we want to tell you that we have many promissions men. Así que le agradecemos mucho a Dios y a los hombres promisiones de lo que tenemos. So we want to thank God and you as missionaries and promission men for your help. En 4 oportunidades ellos nos ayudaron en este edificio. 4 times they help us to build this church. Así que estamos muy agradecidos con Dios y el trabajo que ellos hacen. So we are very grateful with God and for the work that you have done. Así que, mis hermanos, bienvenidos. Please be very welcome. Queremos saber si alguien nos está visitando por primera vez. Levanta la mano. know if somebody is coming for the first time. Eso quiere decir que todos somos de casa. So it means we all belong to this house. En el día de hoy queremos agradecerle a Dios por lo que ha hecho en Sandra, la niña que fue a Santa Marta. So we are grateful with God for the girl Sandra who went to Santa Marta. Como ustedes saben, ella le hicieron una cesárea y tuvo que viajar por tierra durante todo el domingo y llegaron el lunes a las 9 de la mañana. So she had a surgery and he had to travel long way and she arrived the next day. Ella tuvo una recaída a mitad de semana, pero hoy está bien. She got sick during the week, in the middle of the week, but she is okay now. De igual manera, su niño también está bien. So her kid is okay as well. Cuando ella llega, ella no tiene Sisbén, que es la parte mínima de la salud que tenemos en Colombia. So when she arrived, she didn't have any social security at all. Entonces, el día martes la pudieron afiliar allá en Santa Marta para que... She was affiliated and she could have service. Así que, hermanos, es un motivo de agradecimiento para que oremos a Dios. So we must be happy and grateful with God. Let's pray for her as well. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio bíblico en esta mañana. We are going to pray now to start our biblical studies. Amado Dios, queremos darte muchísimas gracias por el privilegio que nos concedes en esta hora y ayúdanos para que tu Espíritu hable a nuestro espíritu y que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amen. Muy bien, les invito a que abramos nuestras Biblias Let's en open el our Evangelio de Bibles Juan, In John capítulo 4, chapter del 4, 46 al 54. verse 46 to 54. Los jóvenes entonces pueden salir a su clase mientras nosotros tenemos el Young estudio people can aquí go para back los to their adultos. schools. We have the biblical study for adults only. Muy bien. Evangelio de Juan, capítulo 4, del John 46 4, al 54. 46 to 54. En esta temporada de diciembre, que es un aniversario del nacimiento de nuestro Señor Jesús, In this time of the year, that is Christmas, and we are celebrating the born of Jesus Christ. estamos estudiando el Evangelio de Juan. We are studying the Gospel for Juan. El Evangelio de Juan se le conoce como el cuarto Evangelio. This part of the Bible is known as the fourth Gospel. De igual manera, el Evangelio de Juan se le conoce como el Evangelio de los 7 signos. So this chapter is known as the chapter of the 7 signs. Hace 8 días, en la Last week. enseñanza, tuvimos el primer signo. During our last preach, we had the first sign. El término que original se usa es signo más que milagros, So we use signal instead of miracles, aunque nosotros conocemos sencillamente como milagros. since we know as miracles. Pero estos milagros, estos signos, tienen una enseñanza especial.
but these signals and miracles give us a special teaching. Antes de la lectura, vamos a hacer un pequeño repaso. We are going to review the last lesson. Hace 8 días estudiamos el primer signo. Last week we studied the first signal. Fue el milagro que Jesús hizo en un matrimonio. Was the miracle that Jesus made in the wedding. También dijimos que cuando estudiamos la Biblia es importante la parte geográfica. So we said that when we study the Bible, it's very important to have in mind the geographical part. Porque Jesús se movía desde el sur de Judea hasta el norte de Galilea. Because Jesus moved all the time from the south of Judea to Galilee. Y precisamente fue en Caná de Galilea, al norte, donde Jesús hizo este signo, este milagro. And was in the north part of the country where Jesus made this miracle. ¿Qué estaba ocurriendo al interior de este matrimonio? What was happening inside this wedding? Israel es un país vinícola, por excelencia. Israel is a country that makes wine. Y por esta época en el matrimonio ya se había acabado el vino de esta fiesta. And at this time of the year, the wine was gone for this party, for this wedding. Así que es evidente que había un problema en esa reunión. So as far as we know, there was an issue for this wedding. Faltaba el vino. There was no wine at all. María, la madre de Jesús, se dio cuenta de este problema. Mary, the mother of Jesus, found out about this problem. Es por eso que se dirige a Jesús para que hagan lo que él diga que se debe de hacer. That's why she talked to Jesus Christ and told him, do what needs to be done. Para todos nosotros es conocido que Jesús convirtió el agua en vino. So as far as we know, Jesus converted water to wine. Ahora, el mensaje de este signo en Caná de Galilea The message of this signal in this country no es solucionar un problema de una reunión. is not only to solve an issue or a problem in a meeting or in a wedding. De hecho, muchas personas ni se dieron cuenta que había el problema. In fact, many people didn't notice that there was a problem. Así que la enseñanza es mucho más que solucionar problemas. So the teaching is much better than to solve problems. Jesús convirtió el agua en vino. Jesus converted water into wine. ¿Cuántos supieron de este milagro? How many found out about this miracle? De hecho, los sirvientes, porque fueron los que llenaron las tinajas de agua que luego salió vino. In fact, the people who were helping with the water, they noticed that. Pero ellos no creyeron. But they didn't believe. El texto dice que quienes creyeron fueron los discípulos porque vieron la gloria de Dios. The Bible said that the ones who believed were the disciples that saw the miracle and saw the glory of God. Y este es un asunto que hasta el día de hoy tenemos. And this is an issue that we still have in the world. Cuando le pedimos a Dios en medio de nuestras necesidades When we ask God in the middle of our needs, y Dios soluciona nuestro problema, and God comes and solves any problem, estamos felices porque Dios nos respondió. we are happy because He gave us a reply. Y nos hemos acostumbrado a ver un Dios que soluciona problemas. And we are used to have God as one who solves the problems all the time. Si tengo problemas en el hogar, le pido a Dios que me solucione el problema de mi familia. So if I have problems upon, I ask God to solve the problem, and of course He comes. Si tengo problemas económicos, le pido a Dios que me ayude. So if I have some issues with money, I ask God to help me. Si tengo problemas con mi salud, le pido a Dios que haga un milagro. If I have health problems, I ask God to help me. Pero Dios en su misericordia nos responde. But God in His mercy, He responds. Y nos estamos acostumbrando entonces a tener un Dios que resuelva mis problemas. So we are getting used to have a God to solve only problems.
Y esto es algo que tenemos que mejorar, And that's one thing that we need to improve. porque es verdad que Dios nos escucha, Because it's true, He listens to us. pero la presencia de Cristo en nuestras vidas es mucho más que eso. But the presence of Jesus Christ in our lives is more than that. Es por eso que en el día de hoy vamos a mirar este segundo signo. That's why today we are going to study the second signal. Juan capítulo 4, 46 al 54. John 4, from 46 to 54. Voy a leer en una versión, voy a pedirle que si les puede traducir en la versión que tienen el texto, para que ellos lo... Juan, Tienen la Biblia. They have the Bible. ahí ya la pueden leer. Perfecto. Voy a leer entonces en una versión que se le conoce como Nueva Traducción Viviente. I'm going to read the Spanish verse. Dice, en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Cafarnaún, había un funcionario del gobierno. Este funcionario del gobierno, recordemos que el gobierno era de Herodes Antipas, quien gobernaba Galilea. Está Galilea, está Samaria y al final está Judea. Y en Galilea entonces gobernaba Antipas, Herodes Antipas. Versículo 46, una vez más. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Cafarnaún, había un funcionario del gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando el funcionario supo que Jesús había ido de Judea, que está al sur, fue a Galilea, que está al norte, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Cafarnaún para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el funcionario creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa en Cafarnaún. Versículo 51. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y ya se encontraba sano. Él le preguntó a qué horas el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron, ayer a la 1 de la tarde. La fiebre pronto se le fue. Entonces, el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Versículo 54. Esa fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo en Galilea al volver de Judea. Ahora, muy bien, recordemos un poco. Entonces, Jesús fue al norte de Jerusalén, fue hasta Caná. So he went to the north part of the city, to Canaan. Así que Caná está a este lado, cerca del Mediterráneo, That city is close to the Mediterranean. y a este lado, a orillas del lago de Galilea, estaba Cafarnaún. And close to it was Capernaum. La fama de Jesús poco a poco había ido en... So Jesus' fame was growing all the time. Cuando este funcionario del gobierno se dio cuenta que Jesús había ido a Caná, When this worker from the government saw that Jesus went to Canaan, entonces vino de Cafarnaún a pedirle ayuda a Jesús. he came to Jesus to request help. ¿Cuál era el problema que tenía este funcionario? What was the problem that he had? Que uno de sus hijos estaba gravemente enfermo. That one of his sons was very, Y- very ill. Y él quería que Jesús fuera de Caná a Cafarnaún para que lo sanara. So he wanted Jesus to go from there to Capernaum to heal him.
Y Jesús sencillamente le dijo, no, ve tranquilo, no te preocupes. And Jesus said, you can go on, take it easy, you can go back, your son will heal. Le dijo, ve tranquilo a tu casa, que tu hijo vivirá. Take it easy, go back to your home, your son will live. Y él se regresó a Cafarnaún. So he went back to Capernaum. Yendo de camino se encontró con unos sirvientes que venían. On the way, he found some people that were coming down, Y le dieron una muy buena noticia. and those people gave him the news. Evidente, era una muy buena noticia. Indeed, there were very good news. Su hijo ya estaba sano. His son was okay, was healed. ¿Qué familia no está alegre cuando un ser querido está sano? Can you tell me what family is not happy when his son is healed? La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuántos supieron que este hijo estaba enfermo? The question that we have now is how many people knew that this son was healthy? Seguramente muchas personas supieron que él estaba enfermo, Of course, many people knew that he was sick pues era un funcionario importante en el gobierno. because his father was a very important employee of the government. Cuando en nuestro país tenemos un hombre importante y tiene familiar enfermo, todo el mundo sabe. When in our country, when we know that if an important person from the government has a son sick, everybody knows. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuántas personas supieron que ese hijo había sido sano? The question is how many people knew that the son was already healed? Pero estas personas que supieron que el hijo fue sano, ¿qué fue lo que vieron? But these people who knew that he was healed again, what did he see? Vieron sencillamente que una persona se sanó. He only saw that there was a person that was healed, no more. Simplemente vieron un favor hecho realidad. So they only saw a favor coming through. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué fue lo que vieron el padre de familia y todos los de su casa? The next question is, what did his father see and his family? What did they see? Dice el versículo 53, The next verse says, dice que tanto el padre como todos los de su familia creyeron en Jesús. it says that his family and himself believed in Jesus. Si hacemos la relación entre el primer signo, el milagro del agua en vino, If we make a relationship between the first miracle, the wine, and the healing, y vemos el segundo signo del milagro de sanidad, and we check out the second miracle for the healing, nos damos cuenta que solamente unas pocas personas entendieron que Cristo era el Mesías. we can see that only a few people understood that Jesus Christ was the Messiah. En el día de hoy tenemos muchos milagros, Nowadays we have many miracles. igual que en la época en que Jesús estuvo en Palestina. Like in the good old days when Jesus Christ was in Palestine. Pero está ocurriendo exactamente lo mismo. But it's happening the same. La gente está viendo simplemente que Jesús es un sanador. People see only that Jesus Christ is a healer. La gente está viendo que Jesús soluciona problemas familiares. People are seeing that Jesus Christ is only solving problems with the family. Así que la gente se está acercando a Dios como alguien para que me solucione mis problemas. So people are going to Jesus Christ because he is someone who is fixing me the problems. Pero la gente no está viendo que Cristo es el Mesías. But people are not seeing that Jesus Christ is the Messiah. No está viendo que Él es el Salvador. They are not seeing that he is the Savior. Lo están viendo como alguien importante que me soluciona mis problemas. They are seeing him as someone important that is important to me to solve the problems. Y el problema más grave es que la persona está peleando con Dios si no me resuelve el problema. And the worst part is that they are fighting against God if he doesn't solve the problem. ¿En dónde dice la Escritura que Dios está obligado a responderme?
where can I find in the Bible that says that God is forced to solve problems? Él sí escucha mis oraciones. Of course, He listens to our prayers. Él está atento a mis necesidades. He's paying attention to my needs. Pero yo no soy la persona importante. But I'm not the important person. La persona importante es Cristo. The important person is Jesus Christ. Es por eso que en el día de hoy queremos responder dos asuntos. That's why today we want to give an answer to two questions. Y depende de dónde comenzamos a estudiar la palabra. So, and it depends when we started to study the Bible. Si yo comienzo a estudiar la palabra desde Génesis 1:1, If I start studying the Bible from Genesis 1:1, voy a tener un tipo de creencia. I'm going to believe in something else. Pero si yo estudio la palabra desde mucho antes de Génesis 1:1, But if I study the Word of God before Genesis, mi creencia en Dios será diferente. my beliefs in Jesus and in God will be different. Todos hemos leído que en Génesis capítulo 3 el hombre pecó. We all have read in Genesis that man sinned, Se le conoce como la caída del hombre. and we know it as the fall of the man. De igual manera, todos sabemos que Dios en su misericordia siempre nos ha buscado. In the same way, we all know that God has searched for us all the time. De hecho, todos los que somos cristianos, nosotros no escogimos a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros. In fact, we didn't choose God, He looked for us. Pero recordando una frase que permanentemente me decía mi mamá, I'm remembering a phrase that my mother gave me. ella me decía, hijo, told me. una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. She used to say, one thing is one thing and another thing is another thing. Ahora, es cierto que el hombre desobedeció y pecó, Of course, it is true that man disobeyed God and committed sin. y tenemos toda la historia de la redención, And we have all the story of the redemption, que Cristo murió y resucitó. that Jesus Christ died and He was raised again. Y todos los que hemos nacido de nuevo And those who are born again, somos hijos de Dios, we are sons of God. somos nueva criatura. We are a new creature. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. But one thing is one thing and another thing is another thing. Así que cuando yo estudio la palabra desde antes de Génesis 1:1, So when I'm studying the Bible before Genesis, debo responder la pregunta, ¿por qué Dios hizo al ser humano? I must answer the question, why God made man. En ninguna parte vemos que Dios creó al ser humano para que él sea quien controle a Dios. We don't find anywhere that the man was created to control God. Ahora, ninguna persona conscientemente admite que está controlando a Dios. So no one can admit that he is controlling God. Sí. Ninguno de nosotros conscientemente admite, enseña que estamos dominando a Dios. So none of us either, we don't see how we control God. Pero en la práctica es lo que estamos haciendo. But if we see in the real life, that's what we are doing. Porque cada vez que me acerco a Dios es para pedirle. So and every time that I get close to God is just to ask for something. Entonces nos estamos convirtiendo en una enseñanza donde el hombre es el centro. So and we are turning out in a teaching that the man is the center of everything. Así que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. One thing is one thing and another thing is another one. Recordemos que Él es el Señor de señores. Let's remind that he is the Lord of lords. Él es el Rey de reyes. He is the King of kings. En Romanos encontramos una comparación con el matrimonio, In Romans we find a comparison with the matrimony, donde dice que la mujer está sujeta al marido mientras el marido vive. where it says that the woman is
subjected to man while he lives. Ahora también, igual nosotros estamos sujetos al esposo, hablando de la iglesia, nosotros estamos sujetos So we are subject como iglesia as a church al nuevo esposo. to the new husband. Esto quiere decir que nosotros dependemos del Señor, So it means that we depend on God, no el Señor de nosotros, not God from us, porque Él nos compró, because he purchased us. nosotros le pertenecemos, We belong to him. Él es el Señor, He is the Lord. Él es el que nos salvó, He was the one who saved us. Él es la cabeza, He is the head of the church. no nosotros somos la cabeza. We are not the head. Cuando estudiamos la palabra desde antes de Génesis 1:1, When we study the Bible before Genesis 1:1, encontramos lo siguiente. we find the following. Colosenses 1, 15 al 20. Colossians. Colosenses 1 del 15 al 20. Colosenses. Colossians 1, Colosenses 1, 15 al 20 dice, 1 to 15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, también las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, llámese en tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, absolutamente todo fue creado por medio de Cristo y para Él. Cristo es antes de todas las cosas, antes de Génesis 1:1, antes de todas las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. ¿Quién es el centro del universo? ¿El hombre o Cristo? Who is the center of the universe? God Cristo. or the man? Of course, Jesus Christ. ¿Quién es la cabeza? Who is the head? Cristo. Christ, of course. ¿Quién es el Señor? Who is the Lord? ¿Quién es el Salvador? Who is the Savior? ¿Y qué somos nosotros? Who are we? Siervos. We are only servers. Pablo dice, yo siervo de Jesucristo, Paul says, I'm just a server of Jesus Christ. soy esclavo, I'm his slave. Él me compró. He purchased me. Una cosa es una cosa One thing is one thing, y otra cosa es otra cosa. another one is another one. Yo como siervo, I'm as a server. ¿en qué momento he llegado a ser quien controlo a Dios? In what moment I'm the one who controls God? Cuando Él es soberano. He is the sovereign Lord. Algunas cosas Él me responde sí Sometimes he says yes, y otras no. sometimes he says no. ¿Y por qué entonces peleo con Dios cuando Él dice no? So then why do I fight against God when he says no? Si Él es soberano antes de Génesis 1:1. So he is sovereign. He's the Lord before Genesis. Si las cosas subsisten es para Él, no nosotros. Everything is because of him, not because of us. Permítame leer Romanos 11:36. Romans 11:33. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos, les está diciendo,
porque de Cristo y por Cristo y para Cristo son todas las cosas. A Él, o sea, a Cristo, sea la gloria. El texto no dice que la gloria es para el hombre. So the scripture, the Bible doesn't say that the glory is only for the man. La gloria es para Cristo. The glory is for Jesus Christ. Dios el Padre dijo, en mi Hijo tengo complacencia. So God said, in my son I am pleased. Así que la gloria del Padre está es viendo a su Hijo en nosotros. So in his glory, God is seeing Jesus Christ, his son, not us. Pero tenemos una pequeña dificultad en dos verdades. But there is one issue for this problem. Una verdad es que primero estábamos en Adán y ahora fuimos trasladados a Cristo. The first issue that we were with Adam, and then we went to Jesus Christ. Es verdad que antes estaba en la carne, ahora estoy en Cristo. I was in the flesh before, but now I am in Jesus Christ. En Adán tenía una naturaleza pecaminosa. In Adam, I was a sinner. Ahora que fui trasladado de Adán a Cristo, tengo una nueva naturaleza. Now that I was moved from Adam to Jesus Christ, I have a new nature. Por eso es que yo soy ahora hijo de Dios, That's why I'm his son, de la familia divina. from his family. Eso es verdad. That's truth. Pero también es verdad But it's also true que Cristo mora en mí. that Jesus Christ lives in me. Gálatas 2:20, en esta versión, nueva traducción viviente, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Quién vive en mí? Galatians 2:20. Ahora, yo fui trasladado de Adán a Cristo, entonces estoy en Cristo. Ahora, debo hacer diferencia en estas dos verdades, porque si es verdad que yo estoy en Cristo ahora, pero no debo perder de vista que Dios el Padre se agradó que Cristo viviera en nosotros. So I must have in mind that Jesus Christ was pleased with us as well. Así que Cristo viviendo su vida a través de mí. So, and that is Jesus Christ living his life through me. Él es mi Señor. He is my Lord. Por eso ya no vivo yo, Cristo vive en mí. I don't live for myself. Y He lo, lives in me. y lo que ahora vivo en la carne, Now, what I live in the flesh, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. and I live it in the faith to Jesus Christ. La pregunta que debemos hacer para nosotros hoy, So the question we must ask for ourselves, ¿quién tiene el control de la vida? ¿Nosotros o Cristo en nosotros? who has the control of life, Jesus Christ or us? ¿Ustedes han visto algún milagro? ¿Han escuchado algún milagro en estos días? Have you seen any miracle or have you heard about any miracle? ¿Pero qué han visto? What have you seen? ¿Ustedes recuerdan que Jesús convirtió el agua en vino? So now you remember that Jesus Christ converted water into wine. Y la gente sencillamente vio que se resolvió un problema. So and people only saw that there was a problem being solved. Y la reunión continuó común y corriente. And the wedding continued, of course. En este segundo signo encontramos que una persona estaba enferma y fue sanada. On the second signal, we found that a person was sick and was healed. Y la vida continuó sencillamente común y corriente. And life went on and on. Solamente los que vieron a Cristo como el Mesías, Only the ones that saw Jesus Christ as the Messiah, hubo cambio en sus vidas. they found changes in their lives. Hoy día hay muchas personas que ven resolución de problemas, Nowadays, we find the same. Only people who are receiving miracles, but just solving problems. pero no están viendo a Cristo como el Mesías con gratitud.
but they are not seeing Jesus Christ as a Savior or as Po- a Messiah. Por eso pelean con él, That's why they fight against God. porque todavía seguimos pensando que el hombre es el centro Because we are still thinking that we are the center y of que the todo universe, debe girar en torno al hombre. and everything goes around us. Es verdad que Dios ama al hombre. It's true that God loves the man, El hombre siempre sigue siendo siervo. but the man is only a server. Es por eso que en el día de hoy That's why today queremos pedirle al Señor we want to ask God que podamos ver más allá de los milagros. to see further or beyond the miracles. Si yo no veo más allá del milagro, If I don't see beyond the miracle, seré un religioso, I'm going to be only religious, una persona que se acerca a Dios para que resuelva mis problemas. only a person who get closest to God only to request miracles. Pero si yo veo que Cristo es el Señor, But if I see that Jesus Christ is the Lord, me acerco a Él con gratitud. I'm getting close to Him grateful. Y puedo decir lo que dijo el profeta. And I can say what the prophet says. Aunque no hayan vacas If there are no cows in y the no fe- tenga inside nada the que tent, comer, or if I don't have anything to eat, con todo eso yo me gloriaré. with everything against me, I will be happy to God. Pablo dijo, he aprendido a contentarme con la abundancia y con la escasez. So Paul said, I am happy having everything or having nothing. Porque entendieron que Jesús era mucho más que resolver problemas. Because they understood that Jesus Christ was more than solving problems. Porque resolver problemas no era el problema. Because solving problems was not the issue. El problema del ser humano es que estaba muerto en delitos y pecados. Because the issue was that humankind was dead in the sin. Y Cristo vino a resolver el problema de pecado. And Jesus Christ came to solve the issue of the sin, No resolver problemas domésticos. not to solve domestic problems. Esos problemas domésticos vienen por añadidura. Those domestic problems are solved as well, but later on. Por eso el Señor pide que primeramente le busquemos a Él y luego las demás cosas vendrán por añadidura. That's why Jesus Christ says, come to me. Pero pareciese que es mejor primero buscar la añadidura y si acaso al Señor. But it seems to me that it is more important to look for the miracle than to Jesus Christ. Lo que quisiéramos preguntar para finalizar, So what I'm going to ask you to get finished, ¿cuál es el mensaje que Dios trae a su mente, what is the message that God is bringing to your mind, a su corazón, to your heart, cuando ve estos milagros? when you see these miracles? ¿Cuál es el mensaje que tiene What is the message that He has cuando Dios no responde la petición tuya de inmediato? when He doesn't answer your request? Debo preguntarme, ¿soy yo el centro del universo I must ask to myself, am I the center o será Cristo el centro? or Jesus Christ? La vida cotidiana va a depender de qué es lo que yo creo. So my everyday life is going to depend on what I believe. Si cambia nuestra manera de pensar, If we change our way of thinking, seguramente cambia nuestra manera de actuar. for sure it's going to change our way to act. Dios hoy hace milagros quizá más que antes. Maybe God is doing miracles better than before. Cuando Dios hace un milagro en una familia, When God makes a miracle in a family, la persona en la cual se hizo el milagro, the person that received the miracle, ella ve al Mesías. she can see the Messiah. Esa persona ve a Cristo. That person can see Jesus Christ. Está agradecida porque Cristo es su Salvador. And she is grateful because Jesus Christ is her Savior. La mayoría de los familiares
Most of her families, relatives, están muy contentos porque vieron a su ser querido sanado. they are very happy because they can see his relative is already safe and healed. Pero muchos de ellos no ven a Cristo el Mesías. But most of them, they don't see Jesus Christ. Están agradecidos porque un problema fue resuelto. They are happy because a problem was solved. Y eso es lo que les da ánimo de seguir adelante. And what does encourage them to go on? Porque pareciese que ahora tiene quien les solucione problemas. Because it seems to them that there is someone to solve problems. Y Cristo vino para mucho más. And Jesus Christ came for more than that. Es por eso que en esta época recordamos su cumpleaños. That's why in this time of the year we remind his birthday. Y que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. May the glory be to him for centuries and centuries. Él es nuestro Señor. He is our Lord. Si tú lo crees, le invito a que te coloques de pie para orar. If you believe that, stand up, please. Amado Dios, Let's pray. en esta hora queremos darte muchísimas gracias, porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Amado Padre, gracias porque tú eres la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así que en el cuerpo todos somos iguales. Pastores y líderes y miembros, todos somos iguales. Aquí el único importante eres tú. Que tú nos hayas amado con tan gran amor es una cosa. Pero otra cosa muy diferente es que tú sigues siendo el Señor. Y tú eres quien tienes el control de este universo. Nada se mueve sin tu voluntad. Y es por eso, Padre, que tus pensamientos son más que nuestros pensamientos y tus caminos son más que nuestros caminos. Dios, gracias. Porque aún en medio de nuestras infidelidades, tú permaneces fiel. Y gracias, Señor, por respondernos. Gracias, amado Dios, por amarnos. Pero, Señor, permítenos que cada día nosotros podamos entender que tú tienes el control, que tú eres el Dios, que tú eres el Señor. Y es por eso que en la Nueva Jerusalén, allí el importante eres tú. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro. Toda rodilla se debe doblar ante el nombre de nuestro Señor. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.